integralidad, respuesta a las necesidades, generar motivación, innovación de contexto. O sea que todo esto te llevó a generar esta categoría, De mediadores didácticos. mediadores didácticos. Esos mediadores didácticos me dan respuesta a mi interrogante. Yo creo que sí, profe, desde mi perspectiva, Ajá. creo que es la manera de, es La el pre- puente ¿Cuál es la entre... pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Hamilton? Un momentico, profe. Baja. No A ver, olviden siempre la esencia de la pregunta cuando estamos haciendo, y resulta que muchas veces hacemos los análisis, las interpretaciones y las comprensiones y nos olvidamos lo que le estamos preguntando a la persona. Arriba, arriba. aquí. ¿Cuál es tu experiencia en torno a las TIC? Creo que es. En ¿Cuál es el tu uso de las experiencia en el TIC. uso de las TIC en el aula? Ajá. La experiencia es que fue una mediación didáctica, Sí, porque claro, está profe. utilizando la integralidad, la respuesta a las necesidades, generar las motivaciones, innovación del contexto. Para ti todo esto te lleva a una categoría que integradora, que es la mediación de Los las TIC. mediadores didácticos. Entonces ahí tendríamos que redactar las TIC como mediadoras didácticas, Ah, excelente, profe. porque Las aquí TIC como ya, mediadoras didácticas. ajá, o como herramientas didácticas. Yes. ¿Por qué? Porque son una herramienta tecnológica para el aprendizaje. Todo el aprendizaje tiene que ver con los elementos didácticos, los recursos, los intereses y necesidades, la resolución de problemas. Y Y estas eso se le suma, respuestas. profe, que esta generación de ahora, estos chicos son nativos digitales y que todos tienen que pasar como por medio de esa innovación tecnológica para que ellos despierten ese Claro. interés. Ujú. Sí, pero en este caso me interesa qué es lo que está viendo el docente a nivel de su experiencia en el uso Claro, de esta TIC. O sea, yo no puedo excelente. olvidar, es él, el significado que él está atribuyendo y yo estoy tratando de comprender ese De significado comprenderlo, e sí, profe. interpretar ese significado y respetar, ¿verdad? Mm. Lo que él está señalando sin distorsionar y sin cambiar. Eso es fundamental. ¿Bien? O sea, ¿Quién profe, aquí no hay subjetividad, es lo que esté allí, lo que... En la subjetividad está en la interpretación que tú le das de Ah, ese significado, porque eres tú quien lo está haciendo, claro. ¿ven? Entonces ahí está el elemento subjetivo de Mm, este proceso. Pero te digo que esto tiene todo un proceso después de criterios de validez y esos criterios de validez pues te dan toda la confiabilidad posible. ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta en el trabajo del ensayo? Creo que fue el del ensayo de mm. unos principios de la ciencia, que era la objetividad, cómo hacer que en nuestras investigaciones cualitativas fueran objetivas. Tiene que ver con todo esto. Es decir, aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto del elemento teórico aquí en esta última parte de este trabajo. ¿Quién más, por favor, para subir? Porque tengo que avanzar. Interesante ejercicio, profe, ya dejaré de compartir. Ok, deja de compartir, por favor. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? Ya les dije si estaban. Iniciamos nuevamente la actividad. A favor, conectarse. Bueno, yo voy a avanzar porque les dije que fuéramos puntuales. Voy a compartir. Ajá. ¿Quién está allí? ¿Quién comparte? ¿Quién comparte? Está bien. Las TIC como herramientas para mejorar el aprendizaje. Saqué mis conceptos, de estos conceptos saqué unas categorías
Y elaboré mi categoría integradora, las TIC como herramientas de aprendizaje. No estoy viendo el último cuadro, pero me imagino que debe llevar a eso. ¿Puedes subir para terminar de chequear? Doctora, no me dejaba ahorita activar el micrófono, no sé. Ah, no te Es- deja, no no me te deja. dejaba activarlo y Ok, la hora pero se me fue. está bien, fíjate, volviste, todos los han sacado experiencias de aprendizaje, mejorar los estudiantes, los recursos, intereses, espacios de aprendizaje juntos, resolver problemas, todos han venido sacando, ¿ves? Y tu categoría integradora de todo esto, las TIC. Lo que me interesa es que vean el proceso del ejercicio como tal para luego esto transferirlo a los respectivos análisis de procedimientos de información de los métodos. Bien, bien, Daniel. Entonces comparto yo para continuar. Deja de compartir, Daniel, por favor. Daniel, ok. Gracias. Ajá. Ok. Entonces tenemos en ejercicio, sacamos, aquí hice mi proceso de codificación, colocándolo en colores, mejoras del aprendizaje, utilizar diferentes recursos, adaptación de los intereses y necesidades, aprendizaje colaborativo. Las TIC como una forma integral, actividades interactivas, participación, colaboración, utiliza diversos recursos, necesidades e intereses. De aquí saqué de estos conceptos, redacté una categoría. El uso de las TIC para mejorar el aprendizaje personalizado y colaborativo. Integración de las TIC para promover un aprendizaje activo y colaborativo. Trabajé estas dos categorías porque tienen elementos comunes, patrones comunes, que es las TIC, que es el aprendizaje, que es colaborativo. Aquí tengo colaborativo, aquí tengo personalizado, aprendizaje activo, integración de TIC, uso de las TIC. Es decir, que tengo el patrones que son similares, que pueden ser, que podemos comparar, y me lleva esos patrones a elaborar una categoría integradora porque hay patrones similares. ¿Ve? Y esa categoría integradora las di como recurso tecnológico para integrar un aprendizaje personalizado, activo y colaborativo. Esto sigue un proceso hasta llegar a la teoría. Bien, no cierra aquí, esto continúa. Lo que pasa es que, bueno, llegamos hasta acá como proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Me están escuchando? Ok. Sí, Bueno, señora. vamos a trabajar rápidamente, que lo hemos trabajado en las sesiones pasadas, que es este otro aspecto. Ya hablamos de los elementos estructurantes para construir teoría, que son esos elementos estructurantes generales, que después se van a reflejar en los métodos que van a tener denominaciones posiblemente diferentes, pero el proceso que se lleva a cabo es ese. Entonces tenemos aquí el otro aspecto, que es la construcción de teoría basado en pensamiento creativo, crítico y la aducción. Entonces tenemos que comenzar y señalar que la teoría requiere de un pensamiento creativo para generar nuevas ideas, como pensamiento crítico para evaluar y analizar las teorías existentes, además el uso de la aducción que permite encontrar explicaciones posibles, pero no siempre evidentes. Cuando ustedes llegan a ese proceso de categorización y enlazan las diferentes categorías por patrones similares, las comparan y tienen elementos comunes y las unen y las integran y redacta, ahí estás utilizando tu pensamiento creativo, ¿no? Y también tu pensamiento crítico cuando comienzas ya, llegas a la teoría porque tienes que tomar todo, pensarlo, analizarlo. Y el uso de la inducción está presente. Está el razonamiento deductivo, inductivo y aductivo, juntos. Análisis de los datos que requiere un investigador que combine los pensamientos, dos pensamientos, el crítico y el creativo. Pensamiento crítico. Los investigadores deben ser críticos al analizar los datos y evaluar la validez de sus interpretaciones.
Evalúa los datos de forma objetiva, evita sesgos. El investigador debe ser capaz de proporcionar una interpretación que sea coherente con los datos y que tenga en cuenta el contexto de estudio. Eso es fundamental. El pensamiento creativo es una facultad mental que permite al investigador ver las cosas de una manera nueva y generar nuevas ideas. Aquí va a ayudar al investigador a definir conceptos, categorías, hacer comparación y establecer relaciones innovadoras integrando a partir de los datos. Va a permitir al investigador comunicar sus hallazgos de forma innovadora y atractiva. Cuando tú llegas y la presentas, haces un gráfico y estableces las relaciones y cómo se da, estás utilizando el pensamiento creativo. El pensamiento crítico y el pensamiento creativo ayuda al investigador a generar nuevas teorías. TEPA señala 2014, la creatividad es una de las facultades más importantes del proceso de sistematización y análisis de información, porque va a permitir al investigador codificar y denominar categorías con acierto y pertinencia, así como también habilita elaborar preguntas desafiantes y estimulantes para profundizar y conseguir el sentido más útil de los datos. Patton, 1990, citado por Strauss y Corbin, 2002, señala que la investigación cualitativa se basa tanto en el pensamiento crítico como en el creativo, tanto en la ciencia como en el arte del análisis. La aplicación de la aducción en la construcción de teoría. Aquí, la aducción es un proceso de razonamiento que implica la generación de hipótesis a partir de datos. En las investigaciones cualitativas, la aducción puede ser útil para elaborar teoría a partir de patrones, temas identificados en los datos. Los investigadores pueden aplicar la aducción para identificar posibles explicaciones de esos patrones que encontraron y temas, y luego evaluar la validez de estas explicaciones mediante el análisis crítico de los datos. La aducción y el pensamiento crítico y creativa impulsan la teorización innovadora al desafiar suposiciones existentes, en poner nuevas formas para comprender el fenómeno, en combinar el pensamiento creativo y crítico con la aducción. Las investigaciones pueden desarrollar teorías más sólidas y significativas que están sustentadas bajo una complejidad y una diversidad de los problemas que abordan. Tapa señala que hay un proceso de sistematización de teorización en donde los insumos son la información de los datos. Estos son procesados por el investigador a través de repetidos análisis que él da, que son repetidos, donde va la síntesis, que están utilizando un pensamiento interpretativo, creativo y un razonamiento aductivo para innovar un producto, y dependiendo de la maduración se va a obtener un proceso de teorización, que lo dice Tapa. Y el otro aspecto que es importante dentro de la construcción de la teoría es el método de investigación. Aquí yo voy a hablar de los métodos, yo no voy a entrar a profundidad porque ustedes vieron esta materia, creo que, no sé cómo se llama, avances metodológicos, métodos de investigación, no sé cuál es la unidad curricular, pero vieron todo lo que son los métodos de investigación. Y dentro de los métodos de investigación es fundamental para construir teoría. Un trabajo doctoral, particularmente en el campo de la educación, el método de investigación es una herramienta metodológica que utiliza el investigador para construir y desarrollar teoría. Los métodos van a ofrecer enfoques, procedimientos y etapas diferentes, pero a la vez son complementarios para la construcción de teoría, cada uno de los cuales puede adaptarse a diferentes contextos objetivos de investigación. Es decir, en función de tu finalidad, de tus objetivos, tú asumirás un método de investigación. Bien. Uno de los métodos es la teoría fundamentada. Y si nosotros hablamos de la teoría fundamentada, podemos decir, no voy a entrar, sino que voy a utilizar lo que me interesa de la teoría fundamentada para construir teoría. ¿Bien? Creo que esto lo vieron en métodos avanzados de investigación, creo que es la unidad curricular. La teoría fundamentada
es un método para desarrollar teoría a partir de los datos, a fin de identificar y explicar un fenómeno social que va a partir de su contexto natural y se realiza a través de un proceso continuo de interpretación entre el análisis y la recolección de los datos. Este análisis de datos por la teoría fundamentada tiene unas características de codificación abierta, axial y selectiva, que es importante tener presente. El tipo de codificación, según Strauss y Collins, nos habla de una codificación abierta, que es la que vamos a considerar para nosotros estructurar teoría. Tenemos segmentar datos, establecer niveles de detalles, línea por línea, oración por oración, párrafo por párrafo. Algunos los enumeran, otras asignan códigos, conceptos a nivel de talleres seleccionados. Analiza el texto repetidamente con preguntas: ¿qué, quién, cuándo, para qué, por qué? Agrupa la cantidad de códigos en categorías acordes con los descubrimientos relevantes para las preguntas de investigación. Esa es la fase de análisis, que es la codificación abierta. Después tiene la codificación axial, es seleccionar y avanzar categorías abiertas conforme a los propósitos de la investigación, las preguntas dirigidas al texto y la comparación de conceptos. Establece relaciones entre categorías y subcategorías con base en causas, consecuencias, el contexto y las acciones de los implicados. Construir la estructura de relaciones entre conceptos, subcategorías y categorías. Verificar permanentemente los hallazgos con preguntas analíticas: relación, medio, fines, causa, efecto, temporal y local. Es un movimiento de razonamiento inductivo donde se desarrollan los conceptos, las categorías y sus relaciones. Es un razonamiento también deductivo en el cual se examinan los conceptos, las categorías y las relaciones en frente al texto. Tenemos también la codificación selectiva, que identifica la categoría central que integra las otras categorías, desarrolla rasgos de menciones de una categoría central asociadas a las otras, desarrolla la teoría mediante el hallazgo y análisis de patrones en los datos y las condiciones en que se cree y en las que no. Es decir, estos son los tipos de codificaciones que se utilizan en la teoría fundamentada y que usted va a realizar entre su análisis de la estructura para llegar a teoría. Y esto, bueno, lo tomé de Vivas y Jamuy, 2021, página 102. Aquí tenemos el gráfico del proceso tomado de Carrero, de cómo se hace ese proceso de teoría fundamentada, desde un muestreo para llegar a un muestreo teórico. Tiene tipos de códigos: código sustantivo, teórico, vivo, con categorías centrales, formas de codificación abierta, axial, teórica. Hay una codificación selectiva, tipos de teoría emergente, sustantiva, formal. Hay una integración teórica en base a todos estos elementos: clasificación teórica, producciones sociales básicas, revisión de literatura, escritura de teoría, generación de teoría. Todo esto ha pasado por un proceso de saturación teórico para poder llegar a la integración de esas teorías. Un ejemplo de tabla del uso de la teoría, ¿verdad? Está la pregunta y en función de eso, la que él utiliza no utiliza el término de unidad de análisis ni unidad temática, sino habla de prosa. Y entonces está determinado por factores y escribe lo que dice más o menos la persona. Está el elemento de análisis de la categoría abierta, según lo que dice la teoría de Strauss y Corbin, de cómo debe ser la categoría abierta, la categoría axial, la categoría selectiva y el mismo. La prosa incluye descripciones detalladas del participante o informante, las impresiones iniciales sobre los datos y la interpretación que surge durante el proceso de análisis. Y los memos son registros, vamos a decir, exentos de los investigadores que, bueno, ¿cómo te puedo decir? Son registros escritos, perdón, de los investigadores con reflexiones, interpretaciones sobre los datos que él recoge. Es importante para un desarrollo teórico, para poder articular conceptos emergentes, patrones identificados de los datos.
Aquí es útil para construir una narrativa analítica, coherente, que vaya conectando las observaciones empíricas con las teorías que se puedan surgir. Entonces aquí fíjate que dicen, tenemos problema epistemológico porque no incluye factores no biológicos en la definición de sexo. El concepto de macho y hembra refleja la concepción del ser humano como un animal más. Es decir, ya aquí son registros escritos por parte de esta investigación con reflexiones e interpretaciones en base al dato recogido. Y así sucesivamente con cada una, perdón, de las preguntas. Bien, tenemos el otro método, en este caso es las etapas del método fenomenológico trascendental Husserliano. Aquí es importante señalar que el método fenomenológico tiene varias vías de ser trabajado. Por la vía trascendental de Husserl, por la vía de lo fenomenológico hermenéutico pedagógico, llamémoslo así, de Van Manen, y el método fenomenológico que podemos trabajar también con el círculo hermenéutico. Es decir, si usted va a trabajar con el método fenomenológico, tiene que ubicarse en qué tipo de fenomenología usted va a trabajar en ese método. El trascendental husserliano, vamos a ver. Este método es trascendental, desarrollado por Edmund Husserl, por una corriente filosófica que busca analizar la experiencia humana desde la perspectiva de la conciencia. Es un enfoque que se va a centrar en cómo los fenómenos se van a presentar en la conciencia, sin perjuicio ni teorías preestablecidas. A continuación vamos a detallar cada una de estas características de este proceso. Tenemos los pasos. Hay una reducción eidética que consiste en identificar las características esenciales de los fenómenos a partir de ejemplos concretos, buscando lo que es común a todas las experiencias similares. Entonces aquí hay una reducción que llama eidética, es decir, la reducción de esas características que vamos de alguna manera a ir agrupándolos por elementos que son similares. Eso es una reducción. Tenemos un segundo paso, que hay un análisis intencional, donde se examinan los actos de conciencia para entender cómo se relacionan con sus objetos intencionales. Esto implica aquí un estudio detallado de cómo los sujetos experimentan y dan sentido a su mundo, es decir, cómo lo sienten, cómo lo perciben, cómo lo experimentan. Hay una descripción estructural, que es aquí donde nosotros hacemos el análisis en esta descripción estructural, donde las investigaciones se dividen en etapas descriptivas, donde se registran las experiencias tal como son vividas. ¿Ves? Que aquí es el elemento estructurante para nosotros tener todos los elementos y construir teoría. Y estructurales, donde se analizan las relaciones entre esas experiencias y su significado, que es un elemento fundamental del método. Tenemos aquí el procedimiento metodológico del método fenomenológico basado en Husserl, y lo tomé de Martínez y Leal. Hice como una fusión de los dos y tomé de Martínez la etapa previa y la etapa descriptiva y la etapa estructural. Traté de ajustarlo en adaptación entre lo que dice Martínez y Leal. Veamos. En la etapa previa clarificación de los presupuestos que van a estar relacionados con el fenómeno de estudio. Es necesario precisar la posible influencia de ciertos valores, conjeturas, intereses que tiene el investigador. Usted como investigador se revisa sobre esas influencias, sobre los valores. Es una etapa previa de parte del investigador. Hay una etapa descriptiva, que hay un primer paso, que es la elección de la temática o procedimientos apropiados. Hay un segundo paso, que es la realización de una observación directa a las instituciones educativas a las que pretende abordar, a fin de pedir autorización respectiva a la investigación, donde va a hacer las notas de campo, donde va a tomar sus apreciaciones del contexto. Y hay un tercer paso, que es la de elaboración protocolar, que refleja el fenómeno al cual se presentó. Hay una etapa estructural, que esta es la etapa del análisis y el procesamiento ya de los datos que estamos trabajando para llegar a teoría, que es la captación de nuevas realidades, de la inmersión del fenómeno. Aquí es la capacidad de reflejar tal cual se mostró en su contexto natural.
y en el mundo propio que se presentó. Hay unos protocolos donde usted realiza la lectura general de cada protocolo, que es decir, lo que está todo en las entrevistas. El segundo paso, hay una delimitación de los aportes significativos del informante. Entonces, esos aportes significativos los llaman unidades temáticas, y esas unidades temáticas es lo que dice la persona tal cual en ese protocolo que describió usted de esas entrevistas. Hay un tema central, ¿verdad? Que es el tercer paso, que surge del contenido de cada una de las descripciones, que domina cada unidad temática. Es decir, de las unidades temáticas, yo voy a extraer un tema central. ¿Bien? Y el cuarto paso, hay expresiones del tema central en un lenguaje científico. Este paso casi siempre es obviado. Y un quinto paso es un tema central esencial. Muchos ya lo llaman tema central esencial o tema integrador. Aquí los temas centrales se agrupan por similitudes, dan lugar a un tema esencial o integrador que se utilizó para comparar semejanza y diferencia. Es decir, lo que ustedes hicieron ahorita, ustedes hicieron, sacaron un concepto, de esa unidad temática, y de ese concepto llegaron a una categoría. Eso es lo que podríamos llamar categoría central. De esa categoría, ustedes llegaron a una categoría integral, que sería ese tema central esencial o integrador. El sexto paso es lo que se denomina categorías fenomenológicas esenciales o integrales, donde se busca el significado de los temas esenciales o integrados que fueron agrupados por similitud de contenido, que sugieren una categoría fenomenológica esencial o integrada, que representan la síntesis de los temas esenciales a través de un proceso de comparación y similitud. Luego, finalmente, va a llegar a la categoría fenomenológica esencial universal, que ya es la propuesta teórica, en el cual usted va a tomar tanto los elementos de la categoría fenomenológica esencial para poder construir una categoría fenomenológica universal. Finalmente, el análisis y discusión de los datos y la triangulación que hay que hacer, y la entrevista con los sujetos estudiados para conocer los resultados de la investigación. Estos son las etapas estructurales del procedimiento metodológico utilizando a Husserl en el método fenomenológico trascendental. Aquí están más o menos unos ejemplos. Las unidades temáticas, los temas centrales, del tema central al tema integrador o esencial, y del tema integrado esencial al tema universal o general. El otro método fenomenológico es el método fenomenológico hermenéutico de Max van Manen. El método fenomenológico hermenéutico desarrollado por este autor va a representar una aproximación rigurosa, reflexiva, para investigar experiencias vividas en el ámbito educativo. Es un enfoque que combina la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica, donde va a buscar desglosar significados que son profundos dentro de las estructuras esenciales de las experiencias humanas en un contexto pedagógico. Es un método que va a caracterizar por su naturaleza interactiva y reflexiva, que invita a los investigadores a emergerse en todo lo que son las experiencias vividas de los participantes, para luego emerger con una comprensión profunda y matizada a través de un proceso que es cuidadoso de recolección, de reflexión, de escritura. El método de Van Manen permite iluminar aspectos de la experiencia educativa que a menudo permanecen ocultos o están dados sentados en una práctica cotidiana que no han sido sacados a la luz. El método fenomenológico hermenéutico de Van Manen tiene estas etapas. Etapa de recoger la experiencia vivida. Aquí es una fase inicial de recopilar meticulosamente esa experiencia a través de distintas fuentes, utilizando protocolos de experiencia personal, documentos reflexivos, anécdotas, juegan un papel crucial, capturando momentos significativos que se van ampliando, que se reescriben para asegurar la fidelidad de la experiencia original. Tenemos una segunda etapa, que es reflexionar acerca de la experiencia vivida. En esta etapa
se realiza un análisis temático. Ese análisis temático extrae el análisis temático tal cual como lo dice la persona, hace ese análisis, emplea una técnica de reflexión macrotemática para identificar las ideas centrales y microtemáticas para examinar detalles específicos. Aquí hay un proceso de reducción fenomenológica que trata de extraer estructuras que son esenciales de experiencia, revelando patrones y significados que son subyacentes y son parecidos. Bien, tenemos ahora la tercera etapa, que es escribir, reflexionar acerca de esa experiencia vivida, que ya es la fase final, que es donde está la redacción del texto fenomenológico hermenéutico, es decir, donde emerge el elemento teórico para evocar una comprensión al lector de esos significados, para confrontar el trabajo con otra fuente, porque lo confronta con otra fuente, hay un análisis de esa teoría confrontada con otra fuente, para comprender el fenómeno estudiado con un reconocimiento pedagógico. Estas son las etapas de las fases, etapas del proceso del método fenomenológico de Van Manen. En este caso, el que vaya por el método fenomenológico hermenéutico, la etapa estructural que va a trabajar es esta, pues, análisis temático, reflexión macrotemática, microtemática y escribir y reflexionar, donde está el texto final, que es el elemento teórico fenomenológico hermenéutico. Bien. Tenemos el fenomenológico hermenéutico también del Círculo Hermenéutico de Viena, que es otra forma de abordar y explicar ese objeto de estudio, ese contexto bajo la fenomenología. Aquí hay una combinación de fenomenología y hermenéutica que busca comprender una experiencia humana. Fue desarrollado por filósofos de Viena en los años 1920. Busca la comprensión del texto a través de un proceso interactivo de interpretación, reinterpretación, donde el investigador se mueve en un círculo entre los detalles particulares y el contexto más amplio, porque es un análisis del texto con mayor profundidad. Este método fenomenológico hermenéutico ofrece un enfoque riguroso para investigar experiencias vividas, permitiendo al investigador captar lo que es la complejidad y riqueza de los significados humanos a través de un proceso interpretativo que es circular y es reflexivo. El círculo hermenéutico viene siendo un concepto que es fundamental en la interpretación y comprensión dentro del método hermenéutico. Implica la comprensión de textos o fenómenos que no se producen linealmente, que se desarrollan a través de un proceso recursivo donde el todo y las partes se interpretan mutuamente. Aquí, el principio del círculo hermenéutico tiene como elemento fundamental la interacción entre las partes y el todo. Para entender un texto o fenómeno es necesario comprender sus partes, pero también cómo éstas se relacionan con el todo. La comprensión del todo enriquece la interpretación de las partes y viceversa. Hay un proceso dialógico, la interpretación es un diálogo continuo, donde el investigador y el objeto de estudio se influyen mutuamente y esto permite una comprensión más rica y matizada. Y el enriquecimiento del conocimiento, bueno, porque en la medida que el investigador se adentra dentro del círculo hermenéutico, no solo busca entender el fenómeno desde una perspectiva externa, sino también integra sus propias experiencias y conocimientos previos, lo cual da una amplitud de comprensión. Este enfoque va a circular, es esencial para lograr una interpretación profunda y contextualizada, lo que va a resultar de manera fundamental en las investigaciones que buscan captar la complejidad de la experiencia humana. Esta relación entre, vamos a decir, entre las etapas y el círculo hermenéutico, podemos decir que las etapas del método fenomenológico hermenéutico relacionadas con el círculo hermenéutico mantienen las mismas etapas del método fenomenológico, del primero que hablamos de Husserl, etapa previa, etapa descriptiva y etapa estructural, ya que cada etapa permite una comprensión más rica y contextualizada del fenómeno estudiado, las interacciones entre lo particular, las experiencias individuales y lo general, y el contexto cultural social. Es fundamental para llegar a una interpretación profunda y significativa. En la etapa estructural
del método fenomenológico hermenéutico, ¿verdad? Se incorporan aquí otros elementos adoptados que hice una pequeña adaptación de esa etapa estructural, que es la que vamos a trabajar dentro de nuestro ejercicio. Hay una captación de la realidad a partir de la inmersión en fenómenos, capacidad de reflejar el fenómeno, es decir, se mantiene todo lo que es el protocolo. Tenemos aquí, en vez de unidades temáticas, como habla Husserl y como habla también Bachmann, aquí trabajamos con unidades de análisis, que implica seleccionar fragmentos, significados que reflejan la experiencia del participante, igualmente, como las demás teorías vamos a decir, perdón, los demás métodos fenomenológicos iguales que el fenomenológico hermenéutico, el fenomenológico hermenéutico de Van Mene y el trascendental de Husserl, perdón. Aquí el tercer paso tiene una categoría de análisis. A partir de las unidades de análisis, realiza el análisis formal, semántico y sociocultural. Él va a realizar ese análisis formal, ese análisis semántico y ese análisis sociocultural. Va a determinar una categoría de análisis central que surge de esa categoría de análisis. Va a determinar una categoría de análisis central integrada que surge del análisis, la interpretación y las relaciones que se dan en esa categoría de análisis central, y posteriormente una categoría fenomenológica integrada, ¿verdad? En el cual busca significado de ese análisis central integrado ya como una categoría fenomenológica. Aquí hay un proceso de análisis, de comprensión, de interpretación, igualmente acá. El séptimo paso es una descripción de la categoría fenomenológica hermenéutica universal, que ya es cómo llegar a la teoría basada en la categoría de la fenomenológica integrada. Bien. Bueno, y sí mantiene el análisis y discusión de los resultados, la triangulación, y todos los resultados deben ser presentados a las personas participantes en este proceso. El método etnográfico, los que vayan a trabajar con el método etnográfico, es tratar de entender y comprender la vida de un grupo humano en sus aspectos culturales, económicos, familiares, sociales, políticos, simbología, lenguaje. Explora para tratar de comprender sistemas sociales y grupos de comunidades culturales y sociales. Aquí yo recomiendo trabajar con Janet Spriley, que desarrolló un enfoque sistemático para la investigación etnográfica como el método de secuencia de desarrollo de la investigación, el MCDI, que es un método que se compone de varias etapas analíticas que permite a los investigadores entender y describir las culturas a través de un análisis riguroso. Este método tiene dominio, taxonomía, componentes y temas, y de allí llega a un proceso de teorización, en el cual, pues aquí tenemos qué son los dominios, que son categorías de significados culturales, conocidos como dominio, que influyen en su categoría, pero ellos le dan el nombre de dominio, pero son categorías de orden cultural, que busca descubrir esas estructuras culturales, y que esas estructuras de dominio tienen términos inclusivos, términos incluidos y relaciones semánticas. Que hay un análisis taxonómico basado en clasificaciones de esos dominios, que es un análisis previo, que es un procedimiento que agrupa dominios y categorías en formas más amplias para ser visualizadas y comprendidas con las relaciones de elementos culturales. A través de este, el investigador puede identificar patrones, jerarquías dentro de un conjunto de datos recopilados. Tiene el análisis de componentes, donde aquí hay una profundización de los elementos de cada dominio. Este análisis va estudiando detenidamente las características específicas y las variaciones dentro de una categoría cultural, que va a permitir a la investigación descomponer significado en componentes más manejables para entender cómo se construye y utilizan los significados en un contexto cultural específico. Y finalmente llega a lo que es el análisis de temas, donde son patrones recurrentes, principios cognitivos, múltiples dominios, que va a permitir al investigador captar de una manera holística la cultura estudiada, resaltando sus características, sus especificaciones, y son temas emergentes que pueden ser utilizados para conectar distintos aspectos culturales con una interpretación rica del fenómeno observado desde el punto de vista de la teoría.
Aquí más o menos unos cuadros, términos incluidos, del término incluido hay dominios, de esos dominios llegas a taxonomía. Es un proceso de categorización, pero con distintas denominaciones. Bien, aquí tenemos la taxonomía, tienes aquí los dominios y tienes los términos incluidos. Esto es una taxonomía de pedagogía de proyectos, con sus dominios y con los términos incluidos. Aquí tenemos esta taxonomía de proyectos igual, lanzados en su dominio, lo cual llevó a un tema emergente que es el elemento teórico. Pero es el mismo proceso que hemos trabajado con distintas denominaciones. Después tenemos la investigación-acción. Estoy pasada, Arismar. Me quedan dos cositas. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Aló, aló? ¿Aló? Adelante, maestra. Ok. Son las 9:08. Sí, son las 10:05, estoy pasada. Es un método donde, para mí 10:05, ustedes 9:05. Es un método donde el investigador interviene junto con un grupo para modificar una realidad. El grupo tiene que estar identificado y motivado para cambiar esa realidad. Deben encontrarse las causas, buscar las soluciones, una investigación-acción que se basa en la reflexión semántica de la acción desde quienes actúan, interactúan en una situación problemática. Trabajamos con el método de investigación-acción de Kemi, donde es por ciclos. Cada ciclo tiene un proceso de planificación, actuar, observar y reflexionar. Este proceso se da constantemente y dentro de este proceso y al cerrar este primer plan de acción en el cual usted puso en acción el diseño que quería implementar, lo validó, lo planificó, lo llevó a práctica, cerró, tomó unos resultados, eso ahí hay un proceso de teorización donde utiliza categorías, subcategorías, categorías integradoras hasta llegar a teoría. Bien, en el caso, bueno, ya este último caso es un caso de hermenéutica solo, paradigma interpretativo con método hermenéutico. Esto es una investigación que yo hice con la profesora Flores de un modelo de perfil profesional docente para la educación del siglo XXI, que está en la revista de investigación, donde desde el punto de vista hermenéutico nosotros logramos determinar 8 dimensiones, que le dimos el nombre de dimensiones, general, profesional, humano, sociocomunitario, etcétera, con categorías emergentes que dieron para unas competencias. Eso lo utilizamos en la Atracti porque usted puede hallarse en el Atracti para poder simplificar y reducir datos. Tenemos aquí unas dimensiones con unas subcategorías. Estas subcategorías me llevaron a estas dimensiones, lo cual resultaron en 3 dimensiones. Dimensión crecimiento humano, dimensión de apropiación pedagógica, no tengo la otra, falta una. Fueron 3 dimensiones a las cuales se llegó cada una de ellas con un perfil, con dominio, con elementos emergentes. Se llegó a este oligrama de estructura hermenéutica con cada uno de estos elementos. Se llegó a unas dimensiones de un perfil con esas dimensiones, crecimiento humano, apropiación pedagógica, acción social transformadora. Y llegamos al modelo de perfil. Todo esto con un análisis documental hermenéutico. Bien, aquí está el uso de la Trastin, que ustedes lo pueden trabajar. Y bueno, cerramos con los puntos clave. Trabajamos teoría y teorización para comprender y explicar e interpretar fenómenos desde una perspectiva creativa, crítica, deductiva. Señalamos que cualquier propósito del investigador desde el punto de vista de la teorización es un proceso que comienza con el análisis de los datos para codificar, establecer conceptos y categorías y por último teorizar. La teorización es un proceso para construir, contratar, relacionar, revisar teorías a partir de una evidencia empírica y el diálogo con otras fuentes de conocimiento. Aquí los investigadores deben ser críticos al analizar los datos, evaluar la validez de sus interpretaciones, deben ser creativos, tienen que elaborar conceptos, categorías que van a explicar patrones, temas que van identificando los datos para generar teoría. La teoría y las teorizaciones en la investigación se someten en constante cuestionamiento, de reajuste, de revisión de sus implicaciones, aplicando razonamiento inductivo y donde el método de investigación es una herramienta fundamental que se utiliza para construir desarrollo
y desarrollar teoría, los métodos de investigación. La teoría y las teorizaciones son fundamentales en la generación de conocimiento y en el avance científico. Entonces, bueno, con esto cerramos nuestra parte del día de hoy. Voy a dejar de compartir y rápidamente, si Arismar me lo permite, no me llama la atención. Guía para la presentación del contenido en PowerPoint. Si me gustaría ponernos de acuerdo, nosotros tenemos fijado 2 fechas, el 2 y el 3 de diciembre. Esto es una evaluación presencial con un ejercicio en el cual ustedes van a hacer y los van a presentar. Hay una primera parte de trabajo grupal y hay una primera parte que es el trabajo individual, donde usted va a seleccionar un método de investigación, cuál es su método de investigación de su intención investigativa, va a leerlo, algunos de estos métodos que yo mencioné, vamos a trabajar de esos métodos la parte estructural para construir teoría de ese método, bien sea el fenomenológico de Husserl, trascendental, Van Manen, el del fenomenológico del círculo hermenéutico, o va a trabajar teoría fundamentada, o va a trabajar el método etnográfico, cualquiera de los métodos. Cada uno tiene su procedimiento para el análisis de esos datos y poder llegar a teoría. Pero hay un proceso estructural de cómo construir teoría, que lo hicimos hoy, y ustedes lo que hacen es transferir ese proceso estructural a la parte del método que usted va a trabajar. Bien, entonces el PowerPoint debe contener las siguientes partes: portada, tabla de contenido, desarrollo de los contenidos, conclusiones y referencias. Primera parte del trabajo, aquí usted va a responder, ¿verdad? Diferencia entre teoría y teorizaciones, argumenta las distinciones entre estos dos conceptos fundamentales y su importancia en el proceso de investigación, elementos estructurantes para construir teoría, identificación de los componentes claves que nos permiten desarrollar teorías sólidas y fundamentales en la evidencia empírica, utilización de la teoría, explica las diversas contribuciones y beneficios que la teoría aporta a la investigación en el campo de la educación, tipo de pensamiento y razonamiento utilizado, argumenta el tipo de pensamiento o razonamiento involucrando en el ejercicio práctico, destacando su relevancia en la construcción de teorías y teorizaciones. La segunda parte es un trabajo individual, pero saben como siempre que todo va en un mismo trabajo, ¿ok? Se proponen 3 temas de investigación cualitativa. Cada uno acompaña 6 fragmentos de datos o segmentos de significado extraídos de entrevistas. Cada miembro del grupo elegirá un tema para llevar a cabo el ejercicio. Deberá elaborar una tabla que contenga los elementos estructurantes necesarios para la construcción de teoría. ¿Cuáles son los elementos generales estructurantes? Los que hablamos. Unidades de análisis, codificación, concepto y categoría. Pero estos elementos, ojo por favor, pueden variar según sus denominaciones dependiendo del método de investigación. Si va a trabajar el fenomenológico trascendental de Husserl, tiene unidad de análisis, tiene unidad temática, tiene tema central, tema integrador y tema general en el cual llega teoría. Entonces, esa es la estructura que usted va a trabajar en el ejercicio que le vamos a dar. Si va a trabajar teoría fundamentada, tiene codificación axial, codificación selectiva, codificación abierta, tiene la prosa, tiene el memo. Si va a trabajar el fenomenológico hermenéutico con Van Manen, tiene la unidad temática, tiene tema macrotemático, tema microtemático, hasta llegar al tema de fenomenología hermenéutica. Bien, y así sucesivamente cada uno tiene sus elementos estructurantes. Entonces, estos elementos pueden variar en sus denominaciones dependiendo del método de investigación que se pretende utilizar con el objetivo de desarrollar teorizaciones y posiblemente una teoría. Pero por supuesto, el ejercicio no nos va a llevar a una teoría como tal, es un ejercicio simplemente. ¿Alguno de ustedes está aplicando entrevistas o tiene entrevistas analizadas? Pregunto. ¿Ninguno? Bien. Si no hay nadie, pues entonces podemos tomar estos ejemplos. Tema 1.
Puede seleccionar usted el tema 1, lineamientos teóricos hacia una educación para la sexualidad desde la visión de los docentes de educación media. Aquí tienes un primer texto, que es una unidad, yo le coloqué aquí segmento de significado, pero otros le van a decir según el método, unidad temática, unidad de análisis, es decir, dependiendo del método que esté utilizando. Entonces tiene entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, 4, 5, 6. Usted va a trabajar con esos 6 entrevistados de esa temática, va a colocar la tabla del método que va a utilizar y va a hacer el ejercicio. Igualmente, tenemos aquí el tema 2, un nuevo modelo de formación docente ante los cambios del siglo XXI. Tienes aquí igual entrevista docente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haces el análisis y según el método que vayas a utilizar. Constructos teóricos a partir de las concepciones de los docentes de educación media técnica acerca de competencias y el currículo de educación. Igualmente, tienes unos significados de unas entrevistas que vas a trabajar para hacer el ejercicio. Esto es simplemente un ejercicio aplicando según el método para ver el análisis del procedimiento que se realiza dentro de ese proceso de categorización. ¿Pregunta? En el caso que con algún compañero consigamos con el método. Sí, usted selecciona, usted está haciendo en este momento alguna, vamos a decirte, estás, tienes una intención investigativa, ¿cierto? Y esa intención investigativa ya tiene un método. Seleccionaste el método. ¿Cuál es? Ajá. Bueno, fíjese. Ahí estamos trabajando la experiencia vivida. Como experiencia vivida de Van Manen, ¿verdad? Tenemos aquí claramente visto, yo no sé por qué me salió de aquí. Si vamos a trabajar con Van Manen, tú tienes unas etapas estructurantes de Van Manen, que es lo que tú vas a trabajar, porque tú vas a trabajar con la experiencia vivida del aula desde el punto de vista pedagógico y vas a reflexionar acerca de esa experiencia vivida. En la reflexión de la experiencia vivida en Van Manen están los elementos estructurantes. Vas a tener un análisis temático profundo, vas a tener una reflexión macrotemática, que son las ideas centrales, o llamámosle la categoría central. Tienes una microtemática que talla las partes específicas del proceso de reducción, que es la integración de estos temas centrales, y vas a tener después el texto fenomenológico hermenéutico, que es lo que te puede conducir a teoría. Yo todavía no he visto un trabajo que siga el procedimiento estructural para construir teoría de Van Manen. La mayoría de las tesis se van por el tema, vamos a decir, por lo fenomenológico hermenéutico trascendental de Husserl. La mayoría trabaja el método fenomenológico trascendental husserliano, que están las etapas estructurantes que abre y las explica muy bien Martínez en su libro Ciencia y Arte. Allí están, la mayoría. Muchos dicen que están trabajando con el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen, pero realmente cuando tú comienzas a ver cómo llegó y cuál fue el procedimiento que utilizó, pues no. Tienes que leerte el libro de él. Es importante. Está recomendado. Yo coloqué un material de orientación sobre los distintos métodos con diferentes autores. Mañana lo reviso y lo actualizo. Y ahí están los links para que puedan bajar los materiales y puedan trabajarlo en función de ese método. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí, buenas doctora. noches.
Ujú. Profe, o sea, lo que vamos a hacer es una categorización. Vamos a tomar Sí. una de esas entrevistas y vamos a realizar una categorización muy parecida a lo que ya el ejercicio que hicimos ahorita. Exacto, pero atendiendo al Teniendo método. en cuenta al método, sí, enfocados Aplicado, en el haces la método, transferencia al método. sí, listo, Ujú. profe. ¿Cuál vas a trabajar tú? ¿Cuál vas a trabajar? Profe, pues yo estoy inclinado por el de Van Manen, Bueno, yo quisiera ver alguna fenomenológico. tesis realmente de Van Manen, basado en eso. Todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Profe, una pregunta. Mm, oye, a mí no me escuchan. Yo he estado Sí. intentando preguntar, profe. Ya, ajá. Yo es que ahorita no estoy viendo, estoy solamente viendo un link chiquitico que dice pantalla compartida y todo lo demás no está. No sé qué pasó, pero no quiero tocar nada. Muchísimo. En cuanto al procedimiento, fíjate que Van Manen parte de un elemento fundamental que tienes que revisártelo en el libro de él y en el libro de Raquel Arcaya. Él empieza trabajando con la anécdota. Es decir, él entra a campo trabajando y sacando de la experiencia vivida, pero anécdotas referidas a la temática que tú vas a investigar. Una vez que él tiene esa parte de las anécdotas recogidas, es cuando él comienza a sacar de ahí las preguntas, ¿ve? A profundidad sobre lo que él va a investigar. El fenomenológico no, tú haces la entrevista, este, a profundidad, vas sacando, vas interactuando, pero tú llevas hasta, muchas veces hasta un guión que te permite después profundizar, pero ya están, de algunos al menos estás orientado. Aquí hay un proceso de reflexión, de análisis hermenéutico constante en Batman, porque estás trabajando con la hermenéutica, es tratar de un lenguaje desde el punto de vista lingüístico, interpretar lo que dice la persona. Igual que el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico, desde el punto de vista, trabaja con un análisis de Berna, en el cual es el análisis formal, el análisis del contenido y el análisis sociocultural, que tienes que aplicárselo a la unidad de análisis. Es decir, ahí hay elementos que varían dentro del procesamiento del método. Por eso que les digo que yo todavía, desde el punto de vista del método fenomenológico de Van Manen, no lo he visto en una tesis. No lo he visto hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Claro. Aló, aló, Profe, aló. Ujú. ¿cuántos informantes clave recomienda? O sea, un número que no sea poco, pero que tampoco sea bastante. ¿Cuál sería? Eso depende de tu investigación, del contexto, de tu realidad. Entonces, tú dirás cuánto van a ser, son 6, son 7, son 8, dependiendo del método que estés utilizando también. Yo les recomiendo que lean a Martínez, perdón, a Sampieri. Sampieri tiene en su libro de metodología e investigación algunos criterios para la selección de la muestra de esos informantes. Tiene criterios y hasta, si no recuerdo, hay hasta una tabla del número de informantes según el método. Es cuestión de chequear eso. Pero eso lo decide usted como investigador. Yo no te puedo decir que son tantos. Imposible porque desconozco tu intención investigativa. Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, creo que estoy pasada de 25. Doctora, buenas noches. Qué Buenas pena. noches. No, yo pena. Yo. Habla con Daisy Romero. Ajá. No, no, qué pena la señal que está bastante deficiente. No, yo estoy aquí en Doctora, esa blanco. Lo que veo es presentación, un hilito ¿cuánto nada debe más. durar Ah, perdón. Dime. ¿Cuánto tiempo debe durar aproximadamente la presentación? Debería ser de 10 minutos porque es algo concreto. 10, 15 minutos. Ok.
Sí me gustaría que determináramos el día, Muchas si el gracias. día 2 o el día 3. Y si hay un día adicional también. Eso sí es importante, porque eso le estamos haciendo, eso es una evaluación presencial. Creo que no sé si podemos utilizar aquí Zoom o lo hago yo por Google Meet. Creo que lo tengo que hacer yo por Google Meet, hacer la invitación a usted, porque eso ya es una parte de evaluación como tal. Entonces se podría hacer una encuesta a través del grupo de WhatsApp para seleccionar Tenemos, las está fijado en el cronograma está. ok. Y yo se los dije a ustedes la primera vez, se lo dije que hay 2 fechas porque tengo 2 grupos, el día 2 y el día 3. Ahí lo que tenemos que verificar es la fecha, 2 de diciembre o 3 de diciembre, y que ustedes no tengan alguna actividad, por favor. Eso sí me gustaría que lo confirmen. Lunes 2 y martes 3 de diciembre. Comenzaríamos temprano, a las 6 más o menos, para poder abarcarlo a los grupos. Pues se De presenta acuerdo. por grupo. Bueno, si no, yo decido el 2 o el 3, dependiendo. Y les digo el grupo tal, el día 2 y el otro el grupo 3. Pero tienen esas 2 fechas tentativas. Por favor, lo que sí me interesa es que corrijan si tienen alguna actividad el día 2 o 3 de De diciembre. acuerdo, doctora. Bien. Muchísimas gracias. Ajá. ¿Qué otra pregunta? Voy a dejar de compartir. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Arismar, me disculpa, por favor. ¿Alguna pregunta? Si no, estamos cerrando la actividad. Muy agradecida a la profesora Arismar por habernos acompañado en el trabajo de hoy. Agradecida a ustedes. Espero que esta actividad y lo que trabajamos sea productivo y que lo puedan aplicar en el ejercicio. Cualquier cosa me pueden escribir por el WhatsApp o me pueden llamar. Con mucho gusto estoy a la orden. Bien. Acuérdense que es la parte de la estructura que vamos a trabajar, la parte estructural, la etapa estructural para aplicar y llegar a teoría, los elementos. ¿Alguna pregunta? No hay más. Entonces, bueno, si no hay pregunta, les deseo feliz noche. Estamos en contacto y en conversación. Yo voy a tratar de mañana, más tarde mañana o el viernes, subo la presentación para que la tengan y se puedan ayudar con lo que está allí. Feliz noche, los quiero mucho y nos estamos viendo el día 2 o 3 de diciembre. Yo les informo por el grupo quién va a ser el día 2, quién va a ser el día 3 y va a ser temprano. Puede ser a las 2 de a partir de las 6 o antes, no sé si pueden a las 5. Ustedes me dirán. Yo les pido la hora ahí también. Bueno, feliz noche. Muchas gracias, Arismari. Disculpa el tiempo tomado extra. Bien, me retiro. Hasta luego. Feliz noche para todos, que descansen y Bueno, muchas gracias. Buenas noches.